El Espíritu Santo usa la palabra predicada para abrir los ojos de nuestro entendimiento, de modo que podamos ver la gloria de Dios en Cristo y ser transformados. Vean el versículo 5 del capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto es extraño, muy extraño. Pablo acaba de decir que el evangelio está velado para aquellos que se pierden y que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, él seguía predicando. Eso no parece tener ningún sentido. Piensen en esto, hermanos. ¿Para qué predicarle a un incrédulo el evangelio de la gloria de Cristo si él no puede ver esa gloria? ¿Ven el problema? ¿Qué sentido tiene? Bueno, Pablo responde esta pregunta en el versículo 6. Pues Dios, o porque Dios, aquí está la explicación. Ellos están ciegos, yo predico como quiera, porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está aludiendo aquí, obviamente, al relato de la creación en Génesis 1:3. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La luz. ¿Y cómo la creó? Por su palabra. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Bueno, lo mismo sucede en el acto creativo de la regeneración. Cuando Dios, por su Espíritu, ilumina nuestro entendimiento por medio de su palabra predicada. Mis hermanos, esto es sorprendente. Mientras un predicador, un hombre común y corriente, está predicando fielmente la palabra, Dios viene al pecador que está muerto en sus delitos y pecados, ciego a la gloria de Jesús, y entonces de repente Dios le dice, sea la luz, y este hombre ve lo que nunca antes había visto, que nuestro bendito Salvador está lleno de gloria, y todo por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que seamos capaces no solamente de ver, sino también de saborear la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gustad y ved que es bueno el Señor. Se trata de una nueva comprensión de las verdades divinas que va más allá de un mero entendimiento intelectual de ciertas verdades. Es una nueva capacidad que nos permite apreciar la hermosura de Dios en Cristo con un deleite que nos cautiva. Eso es lo que ocurre en la conversión. Juan Calvino dice al respecto: el alma iluminada por el Espíritu de Dios adquiere una nueva agudeza para contemplar los misterios celestiales cuyo esplendor lo había cegado antes. Y el entendimiento del hombre, así iluminado por la luz del Espíritu Santo, por fin comienza a gustar verdaderamente de las cosas que pertenecen al reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijo Cristo a Nicodemo? Si no naces de nuevo, tú no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios. Tú no puedes apreciar las cosas que son del Espíritu de Dios a menos que nazcas de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es por el nuevo nacimiento que nosotros somos capaces de poder saborear, de poder gustar esa gloria. Y eso ocurre por medio de la predicación de la palabra.
¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo trágico que es sustituir la predicación de la palabra en nuestros cultos para hacer otras cosas que puedan ser más potables, más emocionantes para los incrédulos? Pastores que están aquí, les digo esto con toda amabilidad y firmeza. Miren, mis hermanos, nosotros podemos llenar nuestros edificios con programas más atractivos, indudablemente. Pero no existe ningún programa que pueda darle vida a los muertos. No existe ningún programa que pueda abrirle los ojos a un ciego. Eso solo puede hacerlo el Espíritu de Dios por medio de la palabra que Él inspiró. No existe otro medio. Es por medio de la predicación. Es por eso que Pablo comienza el capítulo 4, luego de haber hecho esa comparación entre el ministerio del antiguo pacto, era de muerte, de condenación, no porque hubiera nada malo en la ley. El problema está en nosotros, que no podemos guardar la ley, así que era un ministerio de condenación. El ministerio del nuevo pacto es un ministerio de salvación, un ministerio de justicia. Y ahora Pablo dice en el capítulo 4, por tanto, puesto que tenemos este ministerio del nuevo pacto, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, aunque muchas veces parece que no está dando resultado, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mi hermano, no edites la Biblia para quitarle todas esas partes que parecen incómodas. Ahora no quieren hablar del infierno, no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de cómo Dios creó el matrimonio para que sea un hombre y una mujer que se casen, porque son verdades que molestan, son verdades que ofenden. No edites la Biblia. Pablo dice, no estamos adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él está diciendo, yo tengo un ministerio y la esencia de ese ministerio es predicar la palabra. Y yo no voy a pulir las aristas de la palabra. Yo voy a predicar la palabra tal como se me encomendó. Porque es en el contexto de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo resplandece en los corazones de los hombres para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué frase más impresionante? El Espíritu usa la palabra que Él mismo inspiró para producir en nosotros su obra de regeneración. ¿Qué dice Pedro? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, este libro está vivo. Esto no es un museo. Y Dios usa esta palabra viva para producir vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y Santiago dice en su carta que Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y cuando nosotros vemos esa gloria con los ojos de la fe que el Espíritu ha abierto, pasamos de muerte a vida, pasamos de incredulidad a fe, pasamos de rebeldía a obediencia. ¡Wow! Eso es impresionante. De verdad que eso debería salir en el periódico, en primera plana. Se convirtió fulano. Estaba muerto y ahora está vivo. Estaba ciego y ahora ve. No, pero eso no sale en los periódicos. Pero aunque no salga en los periódicos, sigue siendo extraordinario. Extraordinario. Comenzamos a ver a Cristo en toda su hermosura y esplendor, de tal manera que somos atraídos hacia Él para deleitarnos en Él por encima de las cosas creadas. El sol de justicia sale en nuestro corazón y todos esos bombillitos con los que antes estábamos entretenidos se apagan. Esa luz es demasiado brillante.
El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras abre nuestro entendimiento para que comencemos a comprenderla con esa nueva percepción espiritual de las verdades que allí se revelan y que no teníamos antes. Ahora, por supuesto, hermano, cuando tú te convertiste al Señor, cuando yo me convertí al Señor, no estábamos conscientes de que todo eso estaba pasando. No estábamos conscientes, por decirlo de alguna manera, de lo que Dios estaba haciendo detrás de la escena. Yo, ¿verdad?, tomé una decisión por Cristo. Y es verdad, eso no es incorrecto. ¿Recuerdan el corito? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese corito expresa una verdad teológica correcta. Yo decidí seguir a Cristo, nadie me forzó. Pero deberíamos añadirle 2 estrofas por lo menos. Pues fui escogido por Dios el Padre, pues fui escogido por Dios el Padre, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque el Espíritu me ha dado vida, porque el Espíritu me ha dado vida, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si le añadimos esas estrofas no hay problema. Puedes cantar tranquilo, he decidido seguir a Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1, el Espíritu Santo venció nuestra obstinación. El Espíritu Santo quitó la venda que cegaba nuestro entendimiento para que pudiéramos ver a Cristo en la hermosura de su gloria y fuéramos irresistiblemente atraídos hacia Él. Irresistiblemente. Es a eso que se refiere Pablo, por cierto, en el capítulo 3, versículo 6, cuando dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Lo que eso significa no es que el estudio de la teología hace daño. Eso parece que algunos entienden así. La letra mata. Cuando uno está leyendo un libro de algo, no, esa letra no mata, esa letra ayuda mucho. Lee bien tu Biblia y lee bien algunos libros que te ayuden a entender tu Biblia. La letra de la que Pablo está hablando aquí es la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esa letra es buena, los mandamientos del Señor son buenos, agradables, perfectos, pero nosotros no tenemos la capacidad de cumplirlos, así que la letra mata, la letra de la ley. Es por eso que el ministerio del antiguo pacto es un ministerio de condenación, pero el Espíritu da vida. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a una iglesia, yo tenía 17 años, casi 18. Mi mejor amigo se había convertido al Señor, yo era en ese tiempo un agnóstico hecho y derecho. Mi padre era un agnóstico, así que mis hermanos y yo seguimos por los pasos de mi padre. No creí en nada, pero fui a esa iglesia. Había un grupo de jóvenes estudiando las Escrituras y qué impacto me causó eso. Porque en mi mente, otra vez por la influencia de mi papá, que se crió en Belén, en un colegio protestante, así que conocía muy bien la Biblia, pero creía que la religión era un negocio. Bueno, para muchos la religión es un negocio. Así que no estaba muy desencaminado. Y él nos enseñó eso. Aparte de que también nos enseñó que el evangelio es para los tontos. Hay que ser muy bruto para ser creyente. Esa era la filosofía de mi padre. Así que yo voy a este grupo de jóvenes y para mi sorpresa eran normales. De hecho, algunos de ellos parecían muy inteligentes. Otra vez, era raro eso. Así que me impactó enormemente. Yo llegué a casa ese sábado en la noche, habiéndole dicho a ellos, me ha gustado este grupo, voy a seguir viniendo, pero que conste, yo nunca me voy a convertir. Así que llegué a casa y en el impacto me postré en mi cama y por primera vez en mi vida hice una oración. Y yo le dije, mira Dios, yo no sé si tú existes. Tal vez estoy aquí como un tonto hablándole a nadie. Pero si tú existes, tienes que estar oyendo esta oración. Y yo te pido, por favor, si tú me estás oyendo, ayúdame a conocerte. Ellos me habían invitado a que fuera a la iglesia al otro día. Así que yo, temprano en la mañana, llamé a una amiga
muy especial. Obviamente, sí, cumplimos 40 años de casado el año pasado. Pero el asunto es que yo llamé a esta amiga y le dije, óyeme, Gloria, mi esposa, era católica, pero estaba muy desencantada del catolicismo romano en ese tiempo, así que yo había comenzado a evangelizarla, prestándole libros de filosofía, los libros que yo leí en ese tiempo. El asunto es que le dije, mira, fui a un grupo anoche de los más interesantes, son un grupo de jóvenes que leen la Biblia y me invitaron para que fuéramos hoy a la iglesia el domingo en la noche. ¿Quieres ir conmigo? Y Gloria me dijo que sí, así que fuimos juntos a la iglesia esa noche, hasta el día de hoy. Al otro día, yo comencé a leer la Biblia, Gloria comenzó a leer la Biblia. Mis hermanos, créanme lo que les voy a decir ahora. Yo era un incrédulo total. Para mí este libro no tenía ningún sentido. El lunes comencé a leer este libro y el lunes yo estaba completamente convencido de que este libro era la palabra de Dios y que Jesucristo era el Dios encarnado que había muerto por mis pecados. ¿Cómo se explica eso? Es el poder del Espíritu de Dios abriendo los ojos del entendimiento de una persona obtusa como yo.